Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una entrevista muy especial a un querido amigo, Guillermo Laferrier, que está por ahí. ¿Cómo andás, Guille? Gracias por siempre dar lugar a la gente de las provincias, Karina. Siempre es El bueno. PRI que se ha granjeado amigos y enemigos, amores y odios en estos días como nadie. Una cosa de mucho apasionamiento que no deja de llamarme la atención. Bueno, Guillermo, además de un querido amigo y compañero de muchos proyectos, es una de las personas que viene siguiendo, digamos, día a día, minuto a minuto, el conflicto que comenzó hace un año, conflicto que no se pensó, yo creo que no estaba en los planes de nadie como que realmente, sí, era una posibilidad, pero así que pase, al menos a mí me tomó de sorpresa, y que tiene en vilo al mundo, que creo que va a cambiar la historia, por lo menos del ordenamiento geopolítico de acá a unas cuantas décadas, que es muy incierto y que además estamos durmiendo sobre un volcán, nunca mejor explicado. Estamos ante riesgos muy serios que vos sobre los que has alertado muchas veces. Como decía, se hizo un año, estos días se hizo un año del inicio de la invasión de Rusia y sobre Ucrania, y en ese contexto lo jorobé a Guille y dije, vamos a hacer la historia, vamos a tratar de hacer un resumen de qué es lo que pasó, las idas y venidas, los cambios de comando, los cambios de estrategia, lo que fue pasando, bueno, y Guille aceptó, así que ahora nos va un poco a contar el desarrollo desde febrero del año pasado. Yo te iba a proponer ir un poquito más atrás, desde el RUS. No, no, mentira. Pero sí ir un poquito más atrás porque digamos, los últimos años previos a la guerra son de un grupo de tensiones y de desmanejos de la geopolítica mundial, que cuando uno lo mira en perspectiva, empezás a decir, si esto no hubiera pasado, si esto hubiera tomado otro camino, si esto, ¿no? Obviamente estamos hablando con el diario del lunes, pero hay un grupo de cosas que quizás no se explicaron al principio o que no se explican ahora, porque a la gente mucho la historia tampoco le interesa tanto y menos la historia de las tensiones y las historias bélicas, que recomendamos mucho, que hacemos con Guille. Bueno, ¿te parece? Hacemos como Dale. un repasito antes de que nos metamos, digamos, en el año de la Mm. guerra. Yo quería recordar, a mí me parece que, bueno, está la revolución naranja del 2004, hay muchas tensiones entre, digamos, después del desmoronamiento de la Unión Soviética. Hay un acuerdo que no sé si a vos te parece que existió o no existió, mucha gente dice que no existió, o que era una charla más o menos entre Estados Unidos y Gorbachev en ese momento respecto de si OTAN, que es una alianza de defensa instaurada, digamos, precisamente en el marco de la lucha contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, tenía sentido una vez que había caído la Unión Pero Soviética. tal cual, la OTAN tiene sentido para derrotar a la Unión Soviética y básicamente a la versión OTAN de la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia. Colapsado todo eso, El desaparecido Pacto de todo Varsovia, eso. contemos, tampoco o sea, era como la OTAN del lado del Del bloque otro del lado este. estaban todos los países que estaban colonizados por la Unión Soviética y que contribuían con fuerzas militares. Ahí hay todo, habría unas historias bélicas sobre eso, porque no era tan lineal el tema. Todos tenían sus cositas, pero digamos como la OTAN, todos tenían, aportaban a la defensa común de todo ese universo detrás de la cortina de hierro. Un acuerdo Ahora de si bien, me tocan a mí, nos tocan a todos. exactamente, funcionaba así. Y por supuesto, como en la OTAN, el primus inter pares era Moscú y el otro, y en un caso era Washington. Era así, porque es así Eran los dos como se. países principales, no, no hay mucho que Pero explicar. tal cual, tal cual. Entonces, colapsada la Unión Soviética, colapsado el Pacto de Varsovia, ¿qué sentido tenía la OTAN? Es más, durante esos años 90 en que tú no habías recién nacida, Te ¿no es agradezco cierto? tanto. Gracias. Durante esos años se hablaba de
¿qué cuerno va a ser la OTAN? Porque eso es lo que se discutía en el mundo estratégico en Occidente, es decir, ¿qué vamos a hacer con estos tipos? Y ahí empezó a hablarse de una OTAN, y acá corto con eso, una OTAN que opere fuera de, muy lejos de la frontera. No sabían qué diantres hacer con la OTAN, ¿está claro? Entonces eso había pasado. Y con respecto a ese acuerdo o no acuerdo, para mí sí hubo un acuerdo de carácter tácito, no verbal. ¿Me comprendés? Porque el Gorbachev no era un estúpido. Gorbachev no quería entregar Rusia y que Rusia se destruyera y que dejara de existir y que el resto hiciera lo que quisiera. No, no, no era así. Entonces tenía ciertos parámetros para ir, digamos, darle un marco de contención a eso. Eso me parece que se violó abiertamente, Bueno, eso porque de lo que desde hace... estás hablando, claro, es de un, a veces afirmado, a veces negado, acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que en realidad, bueno, Gorbachev es la Unión Soviética en ese momento, pero entre Sí, Estados Unidos y Rusia, por el cual la, digamos, debía haber una especie de zona eh, de protección por la cual las armas o la capacidad de ataque de los miembros de OTAN tenía que estar a una cantidad de distancia o de distancia de tiempo para tal no cual. llegar a el Sí. corazón de Rusia. Y hay una prueba a lo que vos decís a ese carácter de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el año 94 estaba con vida todavía George Kennan. George Kennan era el tipo que hizo el famoso para los nerds Telegrama X que salió de Moscú. Era un tipo que en el año Otra 47 historia o 40. bélica. Que no... Exacto. Era un tipo que en ese año 47, creo que si no mal recuerdo, el tipo pertenecía al staff de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, escribió un largo telegrama que después salió publicado en Foreign Affairs, está, que es muy interesante, está, se puede leer, en el cual el tipo dice, la Unión Soviética va a caducar no por una guerra, sino que va a caducar por su contradicción. Estamos como los políticos argentinos, ¿viste? Por sus contradicciones internas, por su economía y todo eso. Entonces él recomendaba una serie de políticas para frenar a la Unión Soviética y ese tipo de cosas. Cuando en el año 94, de 1994, le escriben a Kennan y le cuentan que había una intención de expandir la OTAN hacia las fronteras de la Rusia actual, el tipo contestó, esto nos lleva, una locura, esto lleva a la guerra. Claro. ¿Me Eh, comprendes? en eso quiero hacer 2 segundos o sea, estamos tratando de hacer como súper rápido unos años Mm. muy movidos de historia para ponernos en contexto para contar este año. Entonces, no vamos a ir como a lo exquisito, súper sutil de la geopolítica, porque nos llegaría, no sé, 200 horas. Pero Sí, hay un concepto que vos has desarrollado mucho, que es un concepto como, no sé qué decirlo, como el slang de la geopolítica que tiene que ver con la idea de patio trasero. ¿Está? exacto. Entonces, el patio trasero, el espacio como medio personal de los grandes imperios o de las grandes potencias, en los cuales cuando se mete el otro, dice, no, mira, esto es mío, no te metas, ¿está? Exactamente. No es, como bien decís vos, para las almas bellas, no es elegante, no es, obviamente pasa por sobre la soberanía de los países, obviamente no los trata como iguales. Bueno, está bien, es lo que existe. Entonces, es la razón por la cual este acuerdo medio se planteó de OTAN, digamos, no va a meter armamento, tropas y demás a tanto espacio o a tanto espacio de tiempo como para que quedara muy desprotegido una superpotencia Mm, mm, y del mismo modo el bloque soviético o Rusia no va a hacer lo propio con Estados Unidos o sus defendidos. tal cual. Caso misiles El 62, cubanos, caso misiles turcos, caso propiamente Ucrania. Estos acuerdos se hacen, esto se respeta, esto se toma como una declaración de guerra o como una agresión o no, esto existe, más allá de que nos guste o no nos guste el tema de las soberanías y todo lo demás. Existe el concepto del patio trasero. Ucrania
según, digamos, este acuerdo, vendría a ser como el patio trasero de Rusia, y entonces Tal cual. teóricamente Estados Unidos dijo, yo no me meto ahí. Yo para colocarlos en los términos de los políticos argentinos como un hermano menor de Rusia, no digo por aquello de que no es un problemita solamente Elevemos el nivel. Bueno, exacto, no es un problemita de ciertas naciones solamente, ¿eh? muy Cuidado. bien. Luego del colapso de la Unión Soviética tiene un momento, digamos, de abajo, abajo, Rusia, digo, tiene un momento de abajo, abajo, abajo. Incluso se propone que entre Rusia, OTAN, A un la lío que OTAN. no pasa nunca para ningún lado, digamos, que no tiene ningún sentido. Mm. Rusia empieza, luego de esto, cuando, digamos, se empieza a recomponer, empieza una serie de conflictos que tienen que ver con integrar a la Federación Rusa a antiguas regiones, y esto me parece importante decirlo porque Putin y Rusia y la política rusa no largas su idea expansiva o su idea de defensa o su idea invasora o lo que quiera llamarle en 2022. Tenemos el caso de Chechenia, dos guerras, tenemos el caso de Crimea, que me gustaría ahora comentar un poquito, qué sé yo. O sea, y mientras todo esto ocurre y Rusia nunca para en su idea de decir esto era mío y lo voy a manejar o con un títere o lo suma a la federación o lo que sea, pero Rusia nunca lo para. Y mientras esto ocurre, la política energética de Europa se pone bajo el pie de Rusia y no les pasa nada. Hacen acuerdos, están a los besos, G20, no sé qué, Que no, todo perdón, pelota. no a punta de fusil, Karina, ¿eh? No, Cuidado, porque no es que los rusos vinieron y les dijeron, bueno, compranos el el gas a caso de Chechenia nosotros, ¿eh? viene a punta de fusil. Ah, El caso de Chechenia, ojo. Bueno, pero digo, bueno, sí, Chechenia es otra cosa. está bien, a lo que voy es que, la, que ni Rusia ni Putin se vuelven malos de la noche a la mañana. Y No. en el momento que eran iguales que son ahora con otros lugares, igual arreglaron la construcción del Nord Stream, igual dejaron toda la política energética en manos de una dependencia increíble de Rusia, igual estaba invitado a las cumbres, igual todo como si nada, nadie le escandalizaba la bestialidad que era Putin y la bestialidad que eran sus satélites, caso Lukashenko. O, perdón, o agradecieron tácitamente cuando Rusia se metió en Siria, Bueno, que ni hablemos, estaba otra historia por menos. caer en manos de ISIS y otros grupetes amichis que están por ahí dando vueltas, y fue Rusia la que impidió que eso sucediera. Sí, no, por eso no, digo, pero esto era así y nadie le llamaba demasiado la atención. En este contexto hay un personaje que es bien interesante de analizar, que es Yanukovych. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de acercamientos de la Unión Europea a Ucrania, no respecto de una formación de una alianza defensiva ni más, pero sí de acuerdos de comercio y de empezar, digamos, como a europeizar Ucrania. Hay un préstamo, que nadie se va a acordar, un préstamo que la Unión Europea medio se pelea con Yanukovych, se lo da, no se lo da, Yanukovych medio se enoja, corta ese avance de acuerdo comercial que estaba teniendo con la Unión Europea, y ahí se produce en una plaza, que es la Plaza Maidán, se produce una manifestación muy masiva, muy cruenta, que algunos dicen que fue un golpe de Estado y que fue acicateada por Estados Unidos y por Europa. Eso lo dice Rusia, como si Rusia no fuera externo a Ucrania. Digamos. Hay una cosa externa, vos también sos externo, papi, pero bueno, en fin. Bueno, se produce entonces Un hacia cambio de fin gobierno. se produce el Euromaidán, esta manifestación, insisto, muy terrible, y Yanukovych se raja, el parlamento ucraniano lo cesa en sus funciones, viene un cambio de gobierno. Esto es en el 2000, digamos, fines de 2013.
sale Yanukovych, yo tengo un machetito acá, le estoy mostrando, le estoy diciendo al que nos escucha, porque estoy como, no me quería... Cuidado, tu machete me parece una fecha importante, 2008. Dale, 2008, el niño Bush hijo, aquel genio que decía que había armas, parece que uno estuviera hablando, ¿no es cierto?, un anti-Estados Unidos. Yo no tengo la culpa de que Estados Unidos haya tenido este tipo de liderazgo. no El conozco una persona genio, más pro Estados Unidos que vos, por ejemplo. pero más vale, este idiota es el que nos dijo y les vendió al mundo que había armas de destrucción masivas en Irak. Y aquella guerra justa, esa invasión justa que hizo a Afganistán, se pervirtió todo con un ataque en marzo de 2013, totalmente innecesario a Irak. Ese es Bush. Bueno, Bush, hijo, en 2008, junto con el gobierno británico de ese entonces, y a mí también me dicen anti, Sí, no importa, avancemos con esto, porque si nos anti, ponemos lo que la anti gente dice. cualquier cosa, me dicen los pibes van demasiado a la cancha. Le invitan a Ucrania a ingresar a la OTAN y todo el resto de los socios europeos, salvo el Reino Unido, le dicen minga, Ni loco, ni loco, ni ni loco. loco, porque sabían que compraban llave en mano el despelote Karina. Todos Exactamente, lo sabían, es una gran hipocresía esto, una enorme hipocresía. exactamente. Bueno, entonces decía, comienza el 2014, se iba Yanukovych en marzo más o menos, Mm, se producen enfrentamientos en los sectores que siempre fueron más prorrusos, rusoparlantes, mm, en Crimea. Se sí. comienzan los enfrentamientos. Vos te acordás que toman Sebastopol, creo, en No, es marzo. un despelote. Además, y otra cosa que no se cuenta. No se cuenta que el nivel de corrupción del gobierno de Ucrania, antes del Maidán, después del Maidán, y no Sí, se cuenta la cantidad de irregulares de tipos proclives o próximos al nazismo, los que son proclives a Bandera, que fue un líder ucraniano que llevó el genocidio de los judíos en Ucrania durante la ocupación hay una nazi cosa ahí que es que la división de la sociedad ucraniana ucraniana. Mm, respecto de el acercamiento o no a la Unión Europea y digamos, continuar la dependencia o no con Rusia, estaba a mitad, o sea, estaba en 35, 37, 38, 35, 37, 38 en ambos lados, según todas las sí, encuestas de la época. sí. Eh, y de los que estaban, digamos, contra Rusia, estaban, por un lado, sí, digamos, los pro-europeos, los Mm, pro-acercamiento al, sí. al bloque europeo, y el nacionalismo del que vos estás hablando, que es un nacionalismo nefasto, 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 nazis. que es el que tiene una, digamos, una histórica pica con las zonas prorrusas. Esto es, no sé, es irnos para atrás, que no me quiero ir para atrás, yo quiero ir Es para la atávico. cronología. Yo diría cruzar el río Dnieper. Yo creo que para facilitarle a Ahora lo quienes vemos nos... con tus mapas, Sí. pero, digamos, Con el en un río Dnieper momento, divide básicamente las dos zonas en que se divide, en que está partida Ucrania. Los que son más favorables a Rusia al este del río Dnieper y del claro, otro lado que son otro tipo de, no digo etnias, pero de otra gente que toda esa hablan en tensión, ucraniano. toda esa tensión viene de mucho atrás, no, no vamos a explicar No, esto porque es rarísimo. Guau. porque entraríamos a hablar de los polacos, de No, los súper pelota. rumanos. Entonces, a comienzos del 2014, Ujú, casi como un paseo por el parque, vamos a decir en términos bélicos, Rusia se hace de Crimea, hace un plebiscito que Estados Unidos y Europa dicen que es ilegal, pero hace plebiscito, gana y se hace como una especie de cosa independiente y finalmente se anexa. Bueno, nada, les queda Crimea. La que era, importancia, perdón, que era de Rusia hasta que en 1951 o 1952 Khrushchev, que era un día ucraniano, hablamos de Khrushchev, era ucraniano. claro, se le ocurre pasarle a Ucrania Crimea, que fue históricamente parte de Rusia. Esperá, porque si no, no, vamos a llegar al siglo Sí. XVI.
Bueno, entonces decía, ocurre esto, 2014 se quedan con Crimea, se quedan con Crimea. Importancia de Crimea, después cuando mostremos los mapas lo vas a decir, pero estratégica, económica, todo, todo. Entonces, de hecho, Crimea, mira, no me acuerdo si cuando le hacen el golpe a Gorbachev, no sé si no estaba en Crimea. Se va a Yalta, a Sí. una dacha en Yalta que está en la Crimea. Bueno, entonces, nada, insisto, ocurre todo esto en el principio de 14. 2014. Un Mm, par de meses después empieza el despiole de Donbass. sí, Después vas a explicar que son, digamos, dos repúblicas, provincias. Sí, sí, está sí. bien, bueno, dos espacios muy prorrusos, donde siempre se habló ruso, digamos, donde mantenían esa Mm, separación lo menos integrado. Las dos provincias, zonas, no sé, como república le dicen ellos, del Donbass, Donetsk y Lugansk, mm. digamos, venían a los tiros hacía mucho tiempo Con con, matanzas, ¿eh? con Matanzas, matanzas, con líneas de que no se salvajadas. movía, digamos, una serie de barbaridades durante mucho tiempo. Esto no empezó ni, o sea, llevaban muchísimo tiempo de enfrentamientos, salvajadas de todos los costados, unas barbaridades. ¿Y qué hace Rusia? Que viene Putin, Mm. agarra y dice, bueno, les ayuda. Putin hacía lo que Estados Unidos está haciendo ahora. Decía, no, yo no me meto, le mandaba armas, le mandaba gente, lo mismo que Estados Unidos. Exactamente lo mismo que Estados Unidos, de lo que se está quejando Putin ahora, lo hacía en el Donbass. Eh, bueno, a ver, hay unos, siguen las tensiones, Rusia los apoyaba, quilombo, una masacre. Empieza una cosa que es súper importante a esta altura entender, que es empiezan a negociar los acuerdos de Minsk. ¿Querés contar más o Sí. menos en qué consistía eso? Sí, antes de eso quiero decirte que a partir de 2014 a Rusia le empiezan a proveer armas de Occidente y con esas armas de Occidente, principalmente con artillería pesada, es con que durante todo el 2014 hasta febrero del año pasado batían, es decir, disparaban, uso de esos términos raros, ¿no? Batían, no batían nada, tiraban sobre las poblaciones prorrusas del Donbass y murieron, según un informe de la Comunidad Económica de la Unión Europea, entre 14 y 15 mil civiles Bueno, con armas esto es provistas importante por recordar. Occidente. Hasta la invasión rusa Eh, existía una denuncia de Occidente respecto de las atrocidades que estaba haciendo digamos, de lo que estaba haciendo Kiev contra claro, la zona del Donbass. Existía, o sea, estas denuncias constan en Batallón ONU. Azov, todos esos Todas esas pibes, ¿eh? denuncias constan, están en las comisiones de la Unión Europea, no, están, los medios lo decían, qué sé yo, toda esta cosa. Digamos, cuando Rusia invade, medio que no se puede hablar nunca más, no se puede decir. Es como si para denunciar a Rusia, que hay que denunciarlo, hubiera Sí, que decir que lo demás es no sé, un sí. parque No, de es un colores. ejemplo de democracia Exacto, Ucrania. cosa que tampoco llego a entender para qué, digamos, por qué una cosa invalidaría a la otra, no importa. No, Pero tal estas cual. denuncias existían sobre esta guerra civil, digamos, en un Ujú. sector ruso, que ahora vas a decir más o menos el porcentaje que es, pero ese paquete que se llama el Donbass, que además es un lugar extremadamente rico, Sí, rico. es- Es la la zona, riqueza de Ucrania está ahí. La sí, riqueza de Ucrania, a ver, para los que piensan esto en términos crematísticos, ¿no es cierto? Mirá las palabras que uso para venir de una es provincia, ¿no? increíble. ¿Dónde lo aprendiste recién? En el ¿No? almuerzo. Acá, al llegar a Buenos Aires, en un bar, ahí en el Varela Varelita, en esta zona es donde se produce la riqueza, donde hay minería, donde realmente el poder económico de Ucrania está. Y está próxima también a Odessa, que está por ahora todavía en Claro, que es control de como Ucrania. haciendo, yo estoy haciendo, como hago el mapa, así. Bueno, no importa, ahora vos Sí. lo vas a mostrar. Entonces digamos, están estas dos autopercibidas repúblicas, dos Sí, provincias reconocidas que, por Rusia solamente. no, parate, porque todavía no pasaba, todavía Todavía no no pasaba. reconocidas. Entramos entonces, decía, estas tensiones se vuelven muy complejas
y se hace el protocolo de Minsk, o el primer acuerdo de Minsk, que, del que participan Merkel, Francia, bueno, Merkel, Francia, sí, Macron. perdón, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Y aloja todo el compañero Lukashenko ahí en Y Minsk, aloja ¿no? todo, por eso es Minsk que está Lukashenko, porque lo hacen en Minsk. Bueno, En Bielorrusia. sí, sí. Un día vamos a hablar de von der Leyen y Lukashenko, que ahora están pendientes. Un día vamos a hablar. Bueno, no Sí, importa, son todos unos truchos, los un día pibes, vamos a hablar. todos, todos. En fin, conclusión, que se hacen estos acuerdos. Los acuerdos de Minsk son una cosa rara, porque son tan ambiguos que Ucrania y Rusia siempre interpretaron lo que más o menos se les cantó las ganas. Tuvieron que hacer un aclaratorio, el 2 que también es otra Que ambigüedad, es ¿no es otra porquería. cierto? Porque nadie decía entonces, digamos, para Rusia era como que ese acuerdo era la posibilidad de que en algún momento se pudieran separar. El acuerdo le brindaba una serie de Autonomías. privilegios o autonomías, si querés, a la Eh, zona, y para Ucrania era algún momento lo volvemos a tener. O sea que era una nada, exacto, un patear la pelota para adelante. Hace sí. poquitito tiempo, Merkel dijo que se trataba de un engaña-pichanga a Rusia mientras se organizaban, cosa que nadie Que, estaba. perdón, esas declaraciones de la señora Merkel no tuvieron la suficiente repercusión No en la los van a medios. tener, es lo mismo que estamos No diciendo. la tuvieron, ¿eh? Durante muchísimos años se denunciaron, hay informes, hay informes periodísticos, informes de organizaciones de derechos humanos, qué sé yo, serios respecto de lo que pasaba entre, digamos, de lo que Kiev estaba haciendo en la zona del Donbass, que eran serios. De pronto desaparecieron. Sí, Y pasaron a considerar que la política de Kiev era casi, no sé, celestial. Y sí, lo mismo sí. pasó. Merkel aceptó que Minsk era una paparruchada, que estaban haciendo una bomba de humo y nadie dijo nada. Lo cual no significa que alguien pueda estar o no de acuerdo con la idea de mantener, digamos, a Rusia calmado. Nadie dice que está bien o mal la estrategia de Merkel, pero existió. Después puede decir, Tal no, me cual. parece bien, me parece mal. Bueno, no importa. Avancemos. Se hacen los acuerdos de Minsk. Se hacen los acuerdos de Minsk que hacen como no hagan olas, pero nunca fueron, o sea, era una cosa ambigua que no iba para ningún lado, que como bien decimos, el que quiere googlea Acuerdo de Minsk y lee lo que es el Acuerdo de Minsk. Entre el 2015, que digamos, hace el segundo, el aclaratorio ese, y el 2018, medio para. Se empieza a armar lo de Nord Stream, o sea, un montón de otras cosas, el mundo, digamos, otros conflictos. Eh, bueno, ¿cómo seguimos? Digamos, Yo esto creo después empieza, que viene Zelensky. llega Eh, al poder Zelensky y empiezan a ver también, a darle, yo digo para no hacerle más lío a la gente, empieza todo el tema, yo diría, la franela esta de subir a la OTAN a Ucrania. Es a mí decir, me parecía empieza, importante contar esto, porque si no, parece que un sí, día se no, enojó. tal cual, Hay no, una tal cual. cosa que pasa en 2018, por eso me lo había anotado en eh, 2018, ahora me acuerdo. Hay un evento de unas naves militares, creo, unas embarcaciones militares de Ucrania que pasan por el puente de Crimea o algo así. Hay como un tole-tole ahí, sí, seguro. medio que ya Pero empieza. sí, pero también hay ya a partir de Zelensky se recrudece este tema de Ucrania entrando a la OTAN y aparece también la figura de Putin en varias reuniones, con la última en diciembre del 2021, diciéndole abierta, ya le faltaba decirlo en esperanto y con dibujitos. Este es el límite que Rusia está dispuesto a aceptar con este tema. Si Ucrania ingresa a la OTAN, la situación va a ser irreversible. ¿Y El qué quiere decir personaje, eso? claro, el personaje de Zelensky no es una cosa para dejar de lado. Que uno hable mal de Zelensky no significa que hable bien de Putin. Nunca nadie habló bien de Putin, mal rayo lo parta, pero digo, el personaje de Zelensky acelera Exacto. mucho la tensión. Zelensky es un, si quieres, outsider de la política, no viene con esta calmada de aguas, digamos, que se había hecho hacía 3 años, no va con esa lógica.
Y va en paralelo también, digamos, Zelensky creo que sube a mediados de 2019, va en Biden, paralelo con Biden. exactamente, Sube Biden. con Biden. Entonces ahí tenemos la locura, o sea, Putin, Biden, Zelensky, todos los locos juntos. Se va, Ahí, perdón, se va Merkel, sí, que de alguna manera llevaba esos hilos mucho mejor. Bien lo que tienen porque ahora. aparte era una tipa que era respetada por Rusia. Más allá de, era respetada por Rusia y yo creo que Putin la consideraba que estaba, y me parece que tenía razón, por sobre el resto de los líderes europeos. Ahora bien, a esto De hay que hecho, ella es la que sumarle, lleva los acuerdos de Minsk. claro, ahora a esto hay que sumarle al compañero Biden que llega mal a todos estos temas por dos cosas. Una, porque su evidente estado de senilidad. Yo no estoy diciendo una exageración. Todos sabemos, nadie sabe exactamente quién gobierna Estados Unidos. Es un tema. Pero Es se un sabe tema. quién no gobierna Estados Unidos. Exactamente, él no lo hace. Y en segundo lugar, por la forma burda en que resolvió la retirada desde Kabul. ¿Está? Otro, claro, Eso, y esa es otra cosa que me interesa, Guilla, aclarar, porque no siempre queda. Las tensiones geopolíticas no son como acá, bueno, acá resolvemos esto, no nos jodan los de acá. no, no, Vos tirás de un piolín es de acá, se así, mueve todo lo de acá. claro, tal cual. La huida en estampida, con un atentado hecho en sus narices a tropas americanas en pleno suelo afgano, mientras estaban yendo, la gente se olvida de ese evento. No, se ¿Tá? olvida de los Aseguramos. generales norteamericanos saliendo en la prensa diciendo que estaba todo bien en Afganistán. Bueno, entonces, y eso es, digamos, las tensiones los desastres de la política, de la geopolítica y de la... a ver, y del paquete militar americano frente a la huida de De Afganistán Kabul. y Mm. esto, digamos, cómo lo deja parado a Biden. Tenés el gobierno de Zelensky, que es una catástrofe, y tenés a Putin, que empieza a tener una necesidad de dar buenas noticias, de recuperar, digamos, la manija, porque otro desastre económico. Tenés una pésima combinación, son 2 años, del 2020 al 2022, en el cual, que es mío, que es tuyo, que es mío, que es tuyo, con el tema OTAN, vos bien decís, Putin empieza a amenazar, parece que a Biden le parece una idea buenísima que lo amenacen, dice, bueno, qué sé yo, y empiezan las tensiones, todo el 2021 es un desastre de tensiones, es un desastre de tensiones en el Donbass, hay muchos enfrentamientos. En un momento agarra Putin y dice, bueno, yo ahora esto que dije que no iba a reconocer, que es la independencia de las provincias del Donbass, ahora la reconozco. Los Plin, reconozco. para mí, estos son provincias, Estados estados independientes. independientes a los cuales, si necesitan ayuda, si necesitan, qué sé yo, son mis hermanos, vamos a ayudarlos. Esta es la excusa con la cual dice, Se bueno, los están ingresa. atacando, los vengo a desnazificar, y entonces hace la invasión, la invasión el 24 de febrero del año pasado, que dice, no es una invasión, es una operación. Operación militar especial. Operación Nadie, militar. pero está bien, pero nadie desde la Segunda Guerra Mundial, ningún país ha declarado la guerra a otro. Nadie ha Por estado eso, en dijo, situación de guerra. La exacto. hipocresía es así, es general. Estuvo 20 años Estados Unidos en Afganistán, 10 en Vietnam, ¿está? O Francia en Vietnam y otros países. La guerra que tuvimos con el Reino Unido nosotros, nunca hubo un estado de guerra. Nadie declara la guerra. Bueno, entonces llegamos, quería llegar a esto, mirá el tiempo que nos llevó, quería llegar a esto. 24 de febrero, agarra Putin, invade y dice, esto no es una invasión, vengo a defender a Sí, estos que para mí son independientes. Hasta acá, y eso que no hicimos, no explicamos nada. Dijimos no. súper rápido. Bien, 24. Ahora te lo dejo todo a ti. Bueno, vamos a compartir un trabajo, lamentablemente no salió en el Ministerio de Defensa Argento, que no tiene ni idea de dónde está Montevideo en el mapa,
¿no? Pero esto sí lo publicó en Financial Times, que no es mucho de mi respeto en estos temas, pero hace unos mapas bárbaros, así que por eso lo traje. Acá hay que partir de la base de lo siguiente. A nosotros nos han engañado como la chica que trajeron a un tallercito de costura y la trajeron de algún lugar, ¿viste? La trajeron a un taller y la pusieron de esclava. Acá nos dijeron que los rusos entraron pensando que en 3 días se hacían de Kiev y de toda Ucrania. Ese es el discurso que la prensa argentina le dio al Y que en público. realidad la prensa argentina no desarrolló mucho, ese fue el discurso Bueno, masivo, digamos, bien. que además tenía un poco de asidero, Guille, porque la verdad que era medio David contra Goliat, no Sí, pero no, daba, sí, pero era creíble. está bien, pero ese discurso profesionalmente no tiene, de seriedad no tiene absolutamente nada. Los rusos atacan, es cierto, ese 24 de febrero del 2022, en Ya inferioridad. nos íbamos a la Primera Guerra, a la Segunda Sí, Guerra, sí, guarda, o a la primera, porque a tenemos la Primera, mucho de la tal primera en cual. todo esto. Ese ataque de febrero de 2022, en otra mentira que le han vendido a muchos en esta enorme ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es que atacan masivamente. Los rusos atacaron con entre 150 200.000 hombres contra fuerzas armadas ucranianas de 600 a 700.000. Siempre, durante toda la guerra, desde el día 1 hasta mediados del mes de noviembre pasado, la superioridad de medios estuvo del lado ucraniano. Les guste, no les guste, hagan lo que quieran, pero esa es la De lo que realidad. se hablaba es de una especie de pinza que ¿Y qué es lo que iba vamos a de ver? sur a norte hasta Kiev, Sí, digamos. acá están. Si ustedes se fijan en la que dice marzo 1 de 2022, ¿no es cierto? Esta es la situación que había después de una semana de guerra. Los rusos en realidad atacan desde 3 o 4 direcciones. La más exitosa es la que sale desde la zona de la Crimea, se ve el cursor más o Sí, menos, sí. ¿no es cierto? Y se hace casi avanza hasta las pocos decenas de kilómetros de Mariupol, que es muy importante, sobre el mar de Azov. Esto es el mar de Azov, todo esto es el mar Negro, la península de Kerch, Odessa está acá, y progresan hasta quedarse a 140 kilómetros al este de Odessa, toman todo el Oblast de Kherson, ¿no es cierto? En la zona del eje que va desde el este, se hacen de una parte importante de los dos repúblicas estas del Donetsk y de Luhansk, pero no de todo el Oblast, no de toda la zona del Donbass. Están desconectados estos sectores del este y del sur, están desconectados, se ve hueco. En el norte se progresa de una manera interesante en todo lo que es la zona de Kharkov, se la llega a rodear, y sobre Kiev, saliendo de Bielorrusia, hay 12. Un eje que va hacia la parte oeste y que rodea a Kiev, y otra que va hacia más desde el territorio ruso y en dirección al sudoeste hacia Kiev. Todo eso parece que converge. Cuando se está produciendo todo esto, a la semana aproximadamente, empieza la primera reunión que pide Ucrania y que se hace en territorio de Bielorrusia para ver si pueden llegar a un acuerdo. A la semana empiezan estas cosas, ¿está claro? En este interregno en que están realizando las operaciones, los ucranianos están peleando con lo que tienen, empiezan a recibir algún apoyo que todavía no se hace notar, ¿no es cierto? Y los rusos, como están operando muy rápidamente, sobre todo en estos sectores que son básicamente muy boscosos, estos no, son mucho más descubiertos, tienen problemas como van demasiado rápido, para poder mantener la integridad logística hacia retaguardia, los flancos los dejan muy abiertos. Quiero decir otra cosa también antes de seguir avanzando rápidamente. Esta guerra es la primera guerra de importancia con amplia demanda de frentes y enemigos masivos que se enfrentan desde la guerra de Corea.
Ningún país había tenido una experiencia y una demanda de exigencia militar tan importante como tuvieron ucranianos y rusos en esta guerra. Partamos de Ninguna la de las base que guerras. también vale la pena cada tanto agarrar ahí algún, algún mapita y ver las superficies. Estamos hablando de superficies muy grandes. Ucrania es grande. Ucrania es como Es Francia chiquita o respecto. España. Es como Francia o España. Está Por eso claro de digo, grande. es grande, es chiquito respecto de Rusia, pero es grande. Entonces, no es que Rusia estamos es. hablando, o sea, No, tal cual. No hay ninguna otra guerra después de la guerra de Corea tiene comparación con lo que está sucediendo en Europa hoy. Ninguna. Ninguna. Está claro. Ninguna tuvo esa exigencia. En este momento, entre marzo y abril, empieza a tallar el compañero Erdogan, otro personaje, que otro logra hincha de una Rusia. reunión entre representantes de Kiev y de Rusia en Estambul, lugar que debe ser visitado. En Estambul, ahí se llega a un acuerdo que parece ser que dejaba autonomías, una cuestión, se llega a un acuerdo. El acuerdo lo boicotea el gobierno británico. Y no me digan, por favor, no me digan que soy. El gobierno británico A llama mí al me señor. gusta cuando te dicen antibritánico y a la vez te dicen cipayo. Es como que Sí, tenés una no, por eso es propio del combo la cerebral del argento personalidad, promedio. No, escúchame, no, bueno, eso ocurre, a ver, vamos por eso partes. ocurre, Boris Johnson boicotea ampliamente, digamos, lo de hecho, llama. se encarga de que se eh, sepa que es él el que boicotea el acuerdo. Bueno, finalmente, Boris Johnson también estaba con una serie de despelotes sí. internos muy importantes que obviamente terminan con su caída. Y eso, ¿vos te parece que Johnson lo hizo por propia voluntad o medio No, para hacerle un favor a Biden? no, no, para hacerle, acompañarlo al baile a Biden. Esto lo reconoce, no es que él haya tenido que ver, pero lo se entera, el ex primer ministro de Israel, que también hubo una acción de mediación de él en su momento, que algunos quizás lo recuerden. Él lo dice en un reportaje, que fue el gobierno británico el que para esto. Bueno, Boris Cuando los Johnson, a ver, Guille, Boris Johnson se ufanó de esto, o sea que no, tampoco. Sí, bueno, pero la gente, viste, tiende o a no creerlo, o te dicen, no, lo están diciendo estos tipos, porque no, el ex primer ministro de Israel lo dijo, viejo, lean, dejen de leer o lo lee, ¿qué quiere que te diga? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rusos, a partir de ese momento, y voy a decir otra salvajada, los rusos, esta invasión, con toda la destrucción que causaron, ¿está claro? No actuaron con el poder de fuego que están haciendo desde octubre pasado. Claro, ahí hay Actuaron un corte, no quiero llegar a eso. Vos cuando decís esto te referís a qué? hasta los Digamos, acuerdos, la primera parte, los primeros meses, no hasta atacan Blitzkrieg. la No, comunicación, la energía, el no, transporte. no, la energía eléctrica. Sí, por ahí le pegan, ¿no es cierto? Y es el escándalo, si le pegaron a un hospital y todo. Y yo no voy a decir que eso no sea malo. Lo que quiero decir es que no me sorprende que suceda en una guerra. No me Está bien, sorprende. por eso, no nos detengamos en esto porque quiero ver cómo Ah, avanza, ¿no? Si no estamos justificando cada palabra, es una locura. Eh, entonces, es cierto que la lo- salvajada que está ocurriendo ahora no, no se veía en la primera parte. No no, me vengan a exacto. decir que no era salvaje. Sí, era salvaje, ahora es más. Es mucho más. Es lo como debe ser. Ahora están haciendo lo que debieron haber hecho al principio. Lo que hace cualquier país que ataca a otro. Es así. No Voy me, a no me aclarar, no es que maldigan. Guillermo quiere que pase, es Es como, como es. es Está en la como naturaleza de las cosas. ¿Qué pasa? Cuando los rusos ven que les abortan este acuerdo que estaba manejando el chico Erdogan en Estambul, yo a veces decía que era en Ankara y me equivoqué, era en Estambul, los tipos cambian la mentalidad absolutamente y dicen, esto no va más. Y es ahí cuando se empiezan a replegar de Kiev y de la zona de Kharkov. Hay mucha gente que dice se replegaron por el combate victorioso de las tropas, que no, se replegaron casi sin contacto con el enemigo. Empezaron a reagrupar porque los rusos cambiaron el enfoque de la guerra. De una guerra que iba a ser relativamente rápida, no de 3 días, una guerra rápida y fulminante para obligarlos a los ucranianos a negociar,
pasaron a una guerra distinta en la cual iban a tener que imponerse muy violentamente y También cambiar en un toda la momento situación. empiezan a cambiar comando, Guille, porque bajaban Sí, los generales también, como moscas. exactamente. ¿Por qué? Porque al principio de la campaña y hasta mediados de la misma, hasta, mejor dicho, hasta abril, por ahí, cada uno de esos comandantes que habían avanzado de distintos sectores dependían del comandante del Ministerio de Defensa. Ahí vuelve, eso cambia, colocan antes ¿Eso qué es? ¿Putin tratando de llevar la manija no, política? Porque no, ahí hay no, un no, no, moco. no, no, no. Putin no se mete en las resoluciones militares, es otra cosa que no se entiende. Putin se ha metido políticamente en lo que debe meterse un líder político en una guerra como esta, es decir, fija objetivos políticos a lograr, ¿no es cierto? Fija, lancen esto, empecemos la guerra con la invasión, todo ese tipo semántico que se dio acá, ¿no es cierto? Y estos son los objetivos que quiero hacer, pero deja hacer a los profesionales. ¿Me comprendés? Que Sí. es totalmente el caso contrario de Zelensky, que actúa como, como un comandante político-militar. Y ahí vienen sus macanas. Entonces él deja Un día hacer, y en hablemos de ese... McNamara. Bueno, sí, bueno, pero leyó a McNamara, no tiene idea. Si le Bueno, decís McNamara y seguro que no tiene idea, es como si a los políticos nuestros decís ubicá Paysandú, bueno. entran en eclosión. Bueno, ¿qué pasa? El frente los rusos empiezan a estabilizarlos. Tienen en el sector el más complicado, digamos, para mantener, es que del otro lado del Dnieper, en dirección de Kherson, dentro de la misma provincia u oblast de Kherson, tienen lo que se llama una cabeza de puente, es decir, del lado occidental del río Dnieper, tienen una cabeza de puente importante que están sosteniendo en ese lugar. Es lo más avanzado que hay, de ellos tienen, lo único que tienen del otro lado del río Dnieper, que les permite amenazar por el noroeste, por noreste a Odessa. Ok. El frente se estabiliza, valga el tema, ¿no es cierto? Empieza a O producirse sea, una ya, cosa ya tienen importante. todas las zonas que tienen tomadas conectadas. Sí, exactamente. Y hay un problema que es, esa guerra que se había iniciado, como te dije, con menor capacidad de tropas de parte de los rusos han ya tomado la decisión de que esto tiene que cambiar, pero no han tomado las órdenes ni han tomado las decisiones políticas de hacerlo. Es decir, hay un acuerdo de que hay que cambiar, esto no va más, que va a haber que movilizar, que va a haber que poner mucho más fuerzas, ¿me comprendés? Pero no han dado esas directivas. En eso lo sorprende, en esa situación en esa situación nos sorprende lo de septiembre, cuando todo el mundo vio la ofensiva de los ucranianos, que ya habían recibido gran cantidad de material de Occidente, ¿no es cierto? Una ofensiva que se hace sobre la zona de Kharkov y todos tomaban, esto viene la ofensiva final de los ucranianos y el desalojo de los rusos. Claro, Este porque van humilde... un poquito más para abajo. A esta Exactamente. altura te quiero hacer una consulta. Sí, No se tenía mucha confianza respecto de la capacidad de los ucranianos, de las tropas ucranianas, de manejar, digamos, de ser eficientes con la cantidad sí, de armamento, qué sé yo, que le estaba mandando Occidente. Y además empezó el tole-tole de Europa, de Estados Unidos más o menos, pero de Europa, de te mando, no te mando, te mando más tarde, te mando pero sin el GPS, va, sí, viene, y todo el despiole de ellos. En ese sentido, con todo eso, se la bancaron como para sí. seguir resistiendo. O sea, Sí, sí, pero ahí yo te diría que ya esta ofensiva que hacen en septiembre, lo que los analistas a los cuales yo he recurrido afuera del país, te dicen es que fue planificada y conducida no por Ucrania, sino por mandos de la OTAN que se establecieron un comando paralelo o en Kiev o en Polonia, no se sabe bien, y que es el que produjo el planeamiento de esto. La ofensiva que hacen en el Oblast de Kharkov lo hacen sobre un sector donde los rusos no tenían prácticamente fuerzas, las fuerzas que tenían eran de milicias o policiales, y por supuesto eso para los ucranianos fue un paseo. Ahí a caballo de eso, poco después viene la acción de los rusos que yo te dije que
que tenían esa cabeza de puente del otro lado del río Dnieper, en Kherson, y en octubre del año pasado, para decirlo claramente, el 8 de octubre, colocan a un general que viene de las fuerzas, las fuerzas en Rusia tienen nombres raros, pero viene de lo que vendría a ser las fuerzas aéreas, pero no necesariamente de lo que nosotros consideraríamos las fuerzas aéreas, porque para ellos las fuerzas paracaidistas, esos son de las fuerzas aéreas, pero viene de ese palo, Surovikin, y toma el comando de todo esto. Y decide sacar esas fuerzas del frente que tenía en esa cabeza de puente en Gerson, ¿me seguís hasta acá? Sí. Replegarlas del río Dnieper, porque no tenía capacidad logística de sostenerla, era muy complicado. Esas fuerzas ya habían rechazado una ofensiva que los ucranianos habían lanzado en Gerson, en todo el Oblast, y le habían pegado a los rusos con todo, pero no valía la pena sostenerlo. Es tan así lo que te digo, que cuando los rusos repliegan esas fuerzas que estaban en esa cabeza de puente que te estoy diciendo, lo hacen sin tener contacto con el enemigo. No es que se van replegando, combatiendo, tipo Dunkerque. No, se repliegan. ¿Me comprendés? El material que pueden llevar se lo llevan y el otro lo dejan abandonado. Los ucranianos no es que tuvieron una ofensiva que recuperaron ese sector de Gerson. Ahora, te hago Ocuparon una el espacio consulta. que En su dejaron los momento rusos. se hablaba digamos, Sí, ahí después de la segunda mitad, digamos, del año pasado, sí, de un avance que lograra cerrar el Mar Negro a sí, Ucrania. sí. A Eh, Ucrania no, no, a los rusos en Ucrania. claro, sí, que Ucrania no tuviera más acceso al Mar Sí. Negro. Eh, Bueno, ahí, claro, eso se corta, se corta. Hay muchos rusos que piensan que eso va a pasar. Yo tengo mis dudas. Se corta con esto, acortamiento del frente al sacar la cabeza del puente al oeste del río Dnieper. En ese momento, a partir del 8 de octubre, los rusos han lanzado ya la primera movilización. Esa movilización y empezó lo que vos acabás de describir hace un rato de los ataques con misiles crucero y armas hipersónicas sobre toda la infraestructura de Ucrania. Sobre todo, se disparan desde aviones que están sobrevolando, aviones de la Fuerza Aérea Estratégica Rusa que sobrevuelan el territorio de Bielorrusia o el territorio ruso del otro lado de la frontera, o desde buques y submarinos desde el Mar Negro, que es el mar ruso. Eso hace una devastación que se hace todos los días, es otra cosa que la Eso prensa es no olvida. sobre todo el suelo ucraniano, no sobre la zona afectada, No, digamos, no es sobre este solamente, lado del Dnieper. exactamente. No, 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 es sobre todo, y sobre todo el sector, inclusive, de la profundidad sobre la frontera con Polonia, con Rumania, todos los sobre Kiev. Primero empezaron con toda la infraestructura eléctrica, después empezaron con caminos. La infraestructura eléctrica era clave, no solamente, no por afectar solamente a la población civil, que claro que la afectaba, sino porque los ferrocarriles en Ucrania se mueven por energía eléctrica, sus locomotoras de carga, tuvieron que echar mano de viejas locomotoras a otro tipo de otro tipo de propulsión para poder ser utilizadas. Eso sigue sin solución de continuidad. Eso largó tipo octubre del año pasado y le dan y le dan y le dan. Todos los Esto no días. es un tema, digamos, que sea tanto de tu especialidad, pero lo que se está hablando respecto de lo que va a ser el plan de reconstrucción, del dineral, de lo que va a ser el plan de reconstrucción de Ucrania, parte el corazón, es imposible de calcular, es como si seas un país de nuevo, más los desplazados, más los muertos, están dejando un estacionamiento, y eso va a llevar, sabemos cómo funciona esa zona históricamente, también a un altísimo grado de conflictividad respecto a la partición. Nadie va a regalar guita Pero sin más quedarse vale. con cosas, no se piensa, o sea, la bondad en geopolítica no No, existe. tal cual. En este tema se habló en algún momento que mientras los rusos estaban realizando la movilización, estamos hablando de los primeros días de octubre del año pasado, se habló de una ventana de oportunidad en la cual los ucranianos, que repito, seguían teniendo la superioridad numérica y de medios, seguían teniéndola, hicieran una acción militar más o menos desde la zona de Zaporilla
Sí, Que recuerdo una cosa que la gente acá olvida. La planta nuclear de Zaporilla está bajo control de los rusos y la que le tira con artillería a la planta de Zaporilla es Ucrania. Cosa que la gente, viste, no, todo lo malo es de los rusos. No es así. En fin, pero bueno, la idea era atacar desde cruzando sobre Zaporilla, los ucranianos, y llegar a una ciudad que se llama Melitopol, que está más o menos acá en el sí. medio, que al llegar a, que no es Mariupol, es Melitopol, que al hacer eso vos lo que lograbas era partir en dos el teatro de operaciones ruso, con lo cual vos tenías la llave de, en teoría, avanzar sobre el sur, sobre la zona de Crimea, y es lo que se dio manija a mucha gente en pensar que eso podía pasar. Yo era también uno de los que decía que eso no iba a suceder, porque era cuestión de otros temas que también estaban pasando. ¿Qué es lo que pasa? Entre febrero y los días que estamos viviendo hoy, los rusos han cambiado esa relación de poder de combate entre unos y otros. Hoy Ucrania debe tener en todo este frente entre 200 y 240.000, 250.000 hombres, más o menos. Espero che, que el INADI no diga nada porque usa la palabra hombre, o, pero termina en E, ¿no es cierto? Qué sé yo. Bueno, y los rusos, acá hay distintas miradas, se dice que tienen entre 750.000 hombres en el frente y alrededor de otros 500.000 que están próximos a ser metidos, sin hablar de decenas de miles, un número que se desconoce, que están en Bielorrusia, a la altura de Kiev, en agrupamientos muy importantes que han estado haciendo ejercitaciones. ¿Y qué es lo que se espera de estas cosas? De los chicos que están en Kiev, lo que se espera son dos cosas. Una es la que están haciendo ahora y otra es la potencial. Lo que están haciendo ahora es presencia, es decir, con esa ubicación de tropas rusas ahí, ¿En Kiev? No, los decís ucranianos, en Bielorrusia. en Bielorrusia, los ucranianos, bien hacia el noreste de Kiev, los ucranianos han tenido que dispersar fuerzas para hacer fortificaciones, campos minados, atender esto, porque no saben si eso se puede lanzar o no. Lo que creemos algunos es que eso no va a pasar, es que solamente se hace para obligar a estos tipos a desplegar, a Distraer, distraer sí. fuerzas ahí, y que en todo caso, en alguna situación, ese contingente se podría lanzar no sobre Kiev, porque nadie va a entrar a tomar una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, sino ir a la frontera polaca para tratar de llegar a cortar los suministros a por medios humanos y no por los misiles, los suministros que llegan a Ucrania. En estos Ahora, momentos, alto tole si se meten en Polonia, porque ahí ya se no, a meten. Polonia no, a la frontera polaca, Bueno, está a bien, la pero frontera de Ucrania con Polonia, ¿está claro? estás a un pasito, finito, finito eso. Sí, bueno, ya sé, ya sé. Bueno, voy a decir algo que no debiera decir. Se calcula que hay alrededor entre 15 y 20.000 polacos muertos ya en esta guerra, voluntarios peleando en Ucrania. ¿Sabés qué? Acá en Argentina, Uno de los temas que no vamos a tratar hoy, porque se nos va a hacer larguísimo y no es aparte del objetivo, sí, es la cantidad de. Primero hay como un debate, como si decir sí, más o menos muertos implicara, o sea, sí, con la palabra nosotros creáramos sí, realidad. Bueno, eso es medio como un pensamiento mágico. Pero además, no se está teniendo en consideración esto. Yo no sé cuántos chechenos, también hay unos números que dan pánico. De los dos lados, cada uno se está tirando cuántos muertos, cuántos soldados, mm, cuántos muertos. No se está calculando los desplazados y los muertos no, ucranianos y no. los Vos ahí heridos das al punto, te voy a ucranianos. decir algo. Yo no le creo ni las cifras a los rusos ni a los No, ucranianos. y eso lo vamos a saber después. No me voy a Lo meter vamos en a ese ver. debate. Yo sí creo, pero que te voy a hacer un aporte, te voy a hacer un pequeño aporte. Sí creo en algunas fuentes de Estados Unidos a las cuales tengo acceso, algunas de ellas son fuentes públicas, búsquenlas, yo no lo voy a decir, búsquenlas, porque yo hago mi laburo, pero búsquenlas, hagan el laburito que hace este niño. ¿Qué se habla? De que los ucranianos han perdido en lo que va de la guerra aproximadamente el número de muertos que tuvo Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial. Es una locura, Guille, es una locura. Ya lo sé. Y de los rusos se habla, estas fuentes, no fuentes de Ucrania ni de Rusia,
se habla de entre 50 y 60.000 muertos. Creo que eso es así, por la forma en que vienen combatiendo esto. Y por otra cosa que vos dijiste recién, que es el tema demográfico, que que no le dan bola, o sea, no le dan bola a cómo se aproximan a esto. Ucrania empieza la guerra con 46 millones de habitantes, más o menos. Se le van 8/10 millones de habitantes del país. ¿Está claro? Ucrania está pasando por una situación de crisis para conseguir recursos humanos para pelear, porque está de esos 600, 700 mil hombres que tuvo al inicio, ha perdido la masa de eso, la masa de eso. Rusia, por su parte, empieza esta guerra con 150 millones de habitantes. No me vengan, por favor, a correr, le digo al argento promedio, con las chicas embarazadas y su marido que No, vinieron no, a... vayamos en lo serio, en serio. Sí, Sí, por o favor, sea, no me Rusia tiene, corran. históricamente, otra vez, lo hemos comentado, tiene carne de cañón para aburrirse. Pero escúchame, Karina, vos me lo mencionaste en la guerra de Más, Guille, Chechenia, perdón, más la Federación Rusa, porque van y sacan. pero tal cual, todavía no movilizó Rusia sus recursos humanos, ha movilizado muy parcialmente esos números que... Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora si se borran los mapas? Los rusos en todo el frente, que tiene entre 1.200 kilómetros más o menos de extensión en toda esta zona, Sí, los rusos están haciendo, ayer escuché esa frase y a mí me gustó, es muy medio dramática, es que los rusos están, es como si estuvieran causando 1.000 heridas en un animal, ¿me entendés? En un animal de caza, 1.000 heridas pequeñas por todos lados y que en conjunto de esas 1.000 heridas los estás desangrando, ¿está? Los rusos están en casi todo el frente haciendo ofensivas cortas, en algunas que son mucho más grandes, estoy hablando en general, hay de cosas que son distintas, en las cuales lo que hacen es, hacen un avance, toman contacto con las tropas ucranianas, las detectan, se repliegan y le empiezan a dar con toda la masa de artillería. El ejército ruso, algo que tampoco se comprende, es el único ejército del mundo construido en base a su artillería, su poder de fuego. El resto de los ejércitos tienen una amalgama de porcentajes de apoyo de fuego. Siempre se ha dicho, el ejército de Estados Unidos ha siempre contado con un apoyo de fuego sobresaliente. La artillería de Israel es importante, pero no es el núcleo del ejército de Israel. La artillería más prestigiosa del mundo es la británica, pues siempre ha sido muy eficiente. La artillería argentina en la guerra de Malvinas fue muy eficiente, pero el ejército ruso es un ejército de artillería, eso no lo comprende la gente. Es una masa de fuego que tiene soldaditos que se mueven, para darse una idea. Ese es cómo combaten. Entonces, están generando distintos huecos, la ofensiva rusa que se está esperando ya se ha iniciado. ¿En qué sentido? Generan distintos lugares débiles, los van consolidando y se espera que haya una apertura, una penetración. Esa penetración, y acá dejo se ha de hablado, pero espera, compartir, no, te iba a decir que comparta un segundo, no importa, no importa. Se ha hablado mucho de Bakhmut. a eso Bakhmut, ahora te digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se dice? En Bakhmut están haciendo los rusos, es la Stalingrado está acá, es la Claro, Stalingrado de Ucrania. Todos los asesores militares de Estados Unidos, inclusive el general Milley, que es el Joint Chief of Staff, es decir, el comandante de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos, le ha dicho a Zelensky, saca las tropas de ahí. Tiene el 30% de las tropas de todo el frente ahí. Y Zelensky se niega y la sigue reforzando. Los rusos ya han ¿por qué se niega? terminado, A ver, porque ¿vos no pensás entiende que es nada. Zelensky el que está haciendo esta? Sí, Porque, sí, bueno, está sí, bien, pero sí. Estados Unidos, OTAN está manejando esto. Si no, con Zelensky hubieran perdido en 2 minutos y la están llevando con. No, no, pero yo creo que hay, en este tipo de cosas todavía el tipo tiene poder. Si realmente tuvieran capacidad de conducir las cosas, la gente de la OTAN en esto ya hubieran retirado todo el frente del frente que están ocupando, combatiendo ahora, hubieran retirado sobre la cerca del, primero, en la zona de Bakhmut hay alturas entre Bakhmut y el río Dnieper que podrían darle espacio para seguir resistiendo. Otras fuerzas se podrían haber retirado al oeste del río Dnieper y obligar a los rusos a salir de esto. Los rusos están aprovechando la pésima
táctica de Ucrania de ir a pelear, porque los rusos tienen dos objetivos: destruir las fuerzas militares de Ucrania, cosa que vienen logrando. Van por el segundo pedido de tanques. El Sí. primero los perdieron todos los que tenían. El segundo les dieron los materiales de tanques de origen soviético que tenían los países de la OTAN. Y el tercero es todos los occidentales que les dice que le van a dar. Piden aviones de combate. Tropas tienen dificultades gigantescas para colocarlos. Olvídate, eso están cumpliendo. El segundo es la desnazificación, que para mí es cambiar el régimen. Cualquier Los cosa. ucranianos, los ucranianos tienen un problema de objetivos, Karina. Los ucranianos te dicen, el gobierno de Kiev, que es recuperar toda Ucrania Sí, para el control incluyendo de los Crimea. ucranianos. Es loco eso, pero no entiendo. Bah, Pero no tienen los medios para hacerlo, ni ellos, ni la OTAN les da los medios para hacerlo. Los medios que le prometen son medios para seguir peleando, pero no les dan una fuerza aérea masiva para golpear. No les dan misiles de largo alcance para golpear el core consulta, de Guille, Rusia. si les dieran misiles de largo alcance, Ujú. eso implicaría algo respecto de la, porque ya les vienen dando armas, o sea, no es que Rusia no sabe. ¿Cuál es el Sí, problema de que les den misiles de largo alcance y cuál es el problema de que les den, de que refuercen la Fuerza Aérea? Porque eso es lo que viene pidiendo el día uno sí. Zelensky. Digo, si Bueno, igual ellos le están dando los Leopard, le están dando gente, le están pero no dando. alcanza. Los, No, los digo, pero lo Leopard que que no todavía... entiendo es por qué no Mm. les dan lo que Zelensky pide, que es un ¿Por refuerzo de la qué? Fuerza Aérea. Porque significa ir a una guerra con Rusia. Y pero si ya le están dando. No, 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 pero que no alcanza. Lo que le están dando ahora les sirve a los ucranianos para seguir peleando con los rusos como están. ¿Me comprendés? Sí. Y en esa situación, con los medios que les dan a los ucranianos y los rusos, y como ellos los están utilizando contra los rusos en la situación de hoy, a los rusos lo que hacen es seguir machacando lo que les tiren, porque si se mantiene esta, dame un segundo, respira un Sí, sí. segundito, si se mantiene esta tensión de los rusos generando demanda de tropa y de medios constante en todo el frente, los ucranianos, en vez de recibir esos medios blindados que puedan recibir, tener tiempo de consolidarlos, generar una masa que tenga capacidad de generar a su vez efectos en el campo, se ven con la pulsión de utilizarlos en la medida que llegan para atender las distintas crisis. Entonces, en esa dinámica trabajan a favor de los rusos. Ahora, si vos le das una fuerza aérea no es darle 30 aviones, ¿eh? No, 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 claro. Fuerza aérea es darle 300, 400 aviones de combate. Más el largo alcance, que eso tampoco De entiendo. largo alcance, más misiles de largo alcance para pegarle al territorio ruso. Eso significaría directamente entrar en la guerra la OTAN con Rusia. ¿Por qué? Porque esos aviones de combate no tienen posibilidad de operar sobre pistas en territorio ucraniana porque todas han sido ya golpeadas por los rusos o han sido marcadas. Es decir, cualquier base militar aérea que utilicen los ucranianos para esos 300, ponele, lo que sea, que los coloquen en territorio ucraniano para operar contra Rusia, podrán salir una misión, pero al rato le van a estar cayendo misiles como loco y van a destruir hangares, van a matar al personal de apoyo técnico, o sea, no va a haber capacidad de operar. Entonces, ¿cuál sería la solución? La única solución es que esos avioncitos de combate se instalen en Rumania o en Polonia y salgan de allí. ¿Darán ese paso? Porque Otra, si vos sí. lo das, habilitás con toda razón a que Rusia dispare sobre Ucrania, sobre esos blancos en Ucrania y en Polonia. No es esto un jueguito de pido gancho, no, 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 esto es guerra. Si vos, un país, le habilitás a otro las pistas de aterrizaje para que Sí, acá es operen, a ver quién la pudre eh, claro, antes. Em, te consultaba. Lo que no se ve, que es una cosa que, digamos, por la cual se viene diciendo que está estancado, es que esa zona que está consolidada no se ha movido mucho. es que sí, Karina, eso también te dice mucha gente que el frente está parado y no pasa nada. Es que no estamos hablando, a ver, nosotros tenemos a veces la idea de, si por ejemplo pensáramos la guerra de Yom Kippur,
y vemos a las fuerzas de Israel diciendo, bueno, ahora le Pueden pegamos a ver en los historias sirios. bélicas la guerra de Yom Kippur. Sí, vean los dos capítulos. Le pegamos a los sirios, los desalojamos de las zonas de las alturas del Golán y nos vamos para Damasco, la capital de Siria, le digo para algunos que por ahí no siguen. Nos vamos para Damasco y nos para el comando de Tel Aviv y dicen, no, pibe, hasta acá nomás, no. Y bueno, ya le pegamos a los sirios, ahora nos vamos y cruzamos el Sinaí, lo ponemos a Arish Sharon y cruza entre dos ejércitos Me pongo de pie. egipcios, exacto, y se pone del otro lado del canal y hace un desastre. Bueno, la guerra que hizo Israel en ese momento era una guerra de maniobras, guerra de maniobras. La guerra que está haciendo Rusia en Ucrania es una guerra de desgaste, de destrucción. O sea, los judíos en la guerra de Yom Kippur, por más que sí, también destruían tropas sirias, destruían tropas egipcias, no buscaban aniquilar la fuerza militar, Y matar a avanzar, todos. eso lo explicamos en su momento. Exacto. En cambio, los rusos están buscando destruir a las fuerzas ucranianas y eso es lo que hace que el frente no se mueva, sino que aprovecha la atracción que tienen, la pulsión que tienen los ucranianos de a cada hueco que hay taparlo y ahí los rusos los destruyen. Tengo Ucrania unas cuantas preguntas más juega para para hacerte. Rusia en eso. Unas cuantas preguntas más para hacerte. Dale. Si hoy tuvieran que hacer un acuerdo, está claro que de Crimea no se van a ir, porque No. pasean por el parque. A ver, tocate acá. A ver, tocate acá. Sí, no. No. Ni de Crimea, ni del Donbass, no, no. O sea Ya que han vos, muerto vos gente. pensás que la zona consolidada a la fecha ya se la quedan. Eso es un porcentaje, que será un 15, 18% de 15, 16%, no lo sé. Yo lo que entiendo es Hay esto. una cosa con la que yo no estoy de acuerdo cuando vos decís, bueno, esta guerra es de vital importancia para Destrucción. Rusia. Rusia no se puede permitir perder esta guerra. O sea, va a ir a matar o morir. No es Sí. que va a agarrar y va a salir Putin con una banderita blanca y dice, bueno, ahora vamos a la Haya, me No, juzgan y yo qué sé. Entiendo eso. Ahora, con lo que hay puesto respecto a la Unión Europea, de OTAN y de Ucrania misma, Ucrania perdiendo, ponele el 18, 15% de su territorio, aparte del territorio más rico, tampoco es muy viable. O sea, no se me ocurre que digamos, bueno, está bien, ahora quédense con esto y me prometen que no va a pasar nada más. Porque tampoco es creíble ahora que Putin, que capaz que te dice que sí, digamos, ratito, en 15 minutos lo tenés y hasta el tiempo no para. Entonces, esos acuerdos, esto nos lleva a la propuesta de acuerdo de paz que hizo Xi Jinping, que yo no entendía una cosa rarísima, respetar la soberanía. Bueno, cada uno dice que la soberanía es del otro, no sé cómo corno se avanza sobre eso. sí. Rol de China, rol de India. A ver, primero, ¿cómo creo que esto termina? Con el Donbass y Crimea, donde están, ¿no es cierto? Y con los rusos ocupando una línea al oeste del Donbass, Sí. o antes del río Dnieper, O sea, vos decís un poco más de lo que más estuvimos al viendo. oeste. Yo creo que sí, esa última línea, como una suerte de como una suerte de línea Barlev, digamos, para negociar, como si fuera su propio Sinaí, para negociar a futuro, me repliego, pero no negociar el Donbass, negocio el tramo ese entre el Donbass y donde esté. ¿Me comprendés? Sí, Eso creo que perfecto. van a hacer los rusos. ¿Qué juega China? ¿Qué juega India? Voy por el más sencillo, India. India junto con Turquía son los dos que económicamente más provecho han hecho del desastre, de la estupidez de las medidas de ataque financiero económico que hicieron desde Eso lo Occidente. íbamos a tratar, pero le digo a la gente, si no, se van a quedar toda la vida, nunca van a Ah, terminar este video, así que otro día y quizás sí, con alguien que también tenga como el sí, que tema ande el tema es. económico mejor, Sí, hacemos uno sobre los paquetes de, digamos, a quién sí, jorobaron, pero a quién... básicamente Turquía recibe el gas de los rusos y se los vende a los europeos. Y la India recibe el petróleo de los rusos, lo refina en India y se los vende a los chicos en Europa.
basta, eso ya para decir. Con respecto a China, hubo muchas almas bellas en la Argentina con un espíritu solidario, que Dale, gurí. pero sí, que han dicho China va a ser el mediador de esto, China no quiere saber nada con Putin, le parece un loco, un descarado. No, China, China no es a ver, China usa la economía como una herramienta para sus objetivos estratégicos. Sí, esto no, lo que estamos describiendo en toda esta historia es un juego de poder, no un juego de economía, de todo ese tipo de cosas. No, que Es se un juego entienda, de porque si no poder. es muy difícil. No es ni lo que uno quiere, ni lo que uno le gustaría, No, ni hablando creamos verdad. Nada más estamos tratando de no, entender un balance de qué, digamos, de qué fue lo que pasó rápidamente, de cómo se llegó, qué fue lo que claro. pasó y cómo se están moviendo hoy los actores políticos, que no es lo mismo que se empezaron a mover, porque nadie pensaba que esta guerra iba a durar un año. eh, un minuto más de China y aquí termino. China está directamente apoyando a Rusia desde entrada con dos formas. Una, políticamente, porque es la que no le ha aprobado ninguna directiva política internacional que jorobe a Rusia. Y segundo, algunas fuentes me han dicho que es la que le está proveyendo los microprocesadores que necesitan mayor cantidad para colocarle en las cabezas que conducen a sus misiles. ¿Está? Hay otros que me dicen que le está dando otro tipo de ayuda y que puede dar otra ayuda. No lo sé. China No, necesita y de por otra Rusia. parte, perdón, y también fue el salvataje para las transacciones por fuera. Pero por supuesto, cuando sacaron el SWIFT y todo eso. Exactamente. Y China, además, tiene en Rusia la principal fuente de materias primas y tierras raras que no tiene un obstáculo militar o un obstáculo físico. Las otras sí, tiene que salir por el Pacífico, donde están los norteamericanos, los australianos, los coreanos, japoneses, todos los pibes ahí tratando de ver contenerlo, o por el Índico, donde está la nueva Roma del Índico, que es India. ¿Está claro? Entonces, el único que, y además Rusia es un país que por una casualidad del destino tiene 24.000 kilómetros de costa sobre el Ártico que se está derritiendo y que le va a permitir un montón de nuevas líneas de cruce para los chinitos de salir desde sus lindos puertos en el mar de la China, pasar por el Ártico y caer en el mar del Norte. ¿Me entienden? Bajo, Un día explicamos pagando, esto. Un día explicamos esto. pagando la servidumbre a Rusia. Listo. Bueno, hemos tratado de hacer lo más rápido posible una memoria y balance del conflicto bélico más grave que hay en este momento y que promete empeorar, eh, que no da, o sea, lo que decía, no, nadie pensaba que iba a durar un año y nadie piensa que vaya a terminar pronto. Es lo más impresionante de todo esto. Lo que hemos visto en este comienzo del 2023 es escalada, 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 sin parar, discursos incendiarios. Eh, Pensás, vos habías hablado, y con esto cierro, que las últimas bravuconadas respecto de la posibilidad de que se usen armas nucleares, que se supone que es por eso que Xi Jinping hace este acuerdo, esta solicitud de acuerdo de paz, por la posibilidad de que efectivamente Putin se meta ya con temas nucleares. ¿Lo ves más cercano que lo que hablábamos a mitad del año pasado? No, está más, o sea, esa situación existe, pero está más lejana. ¿Por qué? Porque los rusos no hay ninguna posibilidad de que los saquen del territorio ucraniano. La única posibilidad que los rusos echen manos de armas nucleares tácticas, no lo digo yo solamente, lo dice John Mearsheimer, que es uno de los analistas estratégicos de Estados Unidos más importantes que hay, es que los rusos sean desalojados del territorio ucraniano y van a hacer uso de armas nucleares tácticas sobre el territorio de Ucrania. Creo que eso no va a, creo que eso no va a suceder, pero eso está ahí dando vueltas, aunque la gente no lo crea. Y con respecto al tratado que se bajó, que suspendió, no es que lo cerró, suspendió su participación Rusia, escúchame, si estás en guerra, países, miembros de la OTAN te dice que estamos buscando destruir a Rusia. ¿En qué cabeza cabe, olvídate de Rusia, en qué cabeza cabe que vos vas a abrir tus arsenales nucleares, que es tu última carta
de tensión del otro y para que vengan y vean en qué situación estás. De ese tratado no hablamos porque realmente no tenemos tiempo, pero se supone que implicaría, digamos, una serie de visitas a las instalaciones. Bueno, nada, eso Sin obviamente no aviso. lo. Son sin Exacto, aviso esas visitas. Sin exactamente, aviso. exactamente. Bueno, señor Laferrier, te saqué muchísimo tiempo. No, gracias. Nos quedaron un montón de temas que quizás podemos hacer como paquete de temas como para ir Bueno, aclarando, pero muchas gracias por todo. Esperemos que les haya gustado, que no se hayan aburrido y nada, que no te maten mucho. no, que me manden rublos en todo caso, porque no he visto nunca un rublo en mi vida, pero sería bueno, qué sé yo, no sé, paso mi cuenta en pesos por ahí. En fin, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Guilla. Hasta luego. Chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.